Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en el proyecto Genoma Humano. Todo comenzó en 1986, cuando se propuso un proyecto para secuenciar el genoma humano. El objetivo principal del proyecto fue secuenciar las 3.000 millones de bases del genoma humano. Un proyecto bastante pretencioso, dado que solamente se habían secuenciado algunas proteínas de virus, algunas bacterias, pero no organismos tan grandes enteros. Y la secuenciación en ese momento era solamente Sanger. Digamos que es bastante artesanal. Otros objetivos incluían la generación de mapas físicos y genéticos del genoma humano, así como el mapeo y la secuenciación de organismos modelo clave utilizados en la investigación biomédica. El proyecto Genoma Humano estaba en marcha en 1988, cuando se propuso fundar un organismo coordinador, que se denominó Human Genome Organization, HUGO. El objetivo principal de HUGO fue la colaboración internacional e interdisciplinaria para maximizar la eficiencia en el trabajo. En 1990 se lanza el proyecto y en Estados Unidos estuvo bajo la dirección de James Watson, el de Watson y Crick. Otros países se sumaron a la iniciativa como Japón, Alemania e Inglaterra. Así que el proyecto Genoma Humano también incluía otras especies. Académicos de diferentes países se distribuyeron especies o cromosomas humanos para secuenciar en un esfuerzo coordinado. Así se incluyeron Escherichia coli, Saccharomyces cerevisidae, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster y Mus musculus. Eso al principio. Y después se fueron incorporando especies de interés para la agricultura o la medicina. Entre 1994 y 1996 se establece el primer mapa de genes humanos. Para ello lo que se hizo fue hacer un mapa con todos los cromosomas en donde se empezó a notar ciertos marcadores. Cada ADN repetitivo o cosa que llamara la atención en los cromosomas se empezó a notar ahí. Y ahí se empezaron a compartir todos los hallazgos a partir de las secuenciaciones. Y para 1996 ocurrió algo interesante, que es se clonó por primera vez un mamífero. Lo que hicieron, por un lado, es extraer un ovocito de una oveja, enuclearlo y colocarle el núcleo de las células mamarias de otra oveja, la que fue clonada. Entonces, al completar la carga diploide y estimular el ovocito, empezó a formarse un trofoblasto. Y el mismo fue implantado en el útero de otra oveja. Y así nació la oveja Dolly. Y esto ocurrió en un contexto político en donde había recortes a la ciencia, en donde había un desmerecimiento de la ciencia por parte del gobierno de la primera ministra Margaret Thatcher en Inglaterra. Y este equipo, liderado por Campbell y Wilmot de Escocia, lo que hicieron fue demostrar con este hallazgo la validez y la importancia de la investigación científica. Y lo mismo vuelve a pasar hoy día. Fíjense en este Instituto de Salud de Estados Unidos, ahí hay un cartel cuando uno entra a la página principal que dice de la falta de financiamiento gubernamental. Lo mismo ocurre acá con las universidades destacadas, CONICET, la Agencia de Ciencia y Técnica, INTI, INTA, todos organismos que son públicos de ciencia, pero que están dejando de ser subvencionados a favor de las investigaciones privadas y de las empresas. Citando a César Milstein, las aplicaciones prácticas de la ciencia son parte de la ciencia misma. Son avances en el conocimiento general y, en consecuencia, no pertenecen a nadie en particular, sino a la sociedad entera. Muchos científicos creemos eso, y no quería dejar de mencionar, aunque sea un tema político. Bueno, y a partir del precedente de Dolly, compañías privadas emprendieron la clonación de mamíferos. Algunos de ellos transgénicos para que produzcan hormonas o nutrientes en la leche, lo cual fue demasiado complicado, además del dilema ético. Hoy los clones son productos del mercado más que de la investigación científica. Se siguen clonando animales de compañía, perros, gatos, caballos de carrera o ganado premiado. La clonación humana está prohibida. Acá en la foto vemos a la ternera transgénica Pampa Mansa, que comenzó a producir leche con hormona de crecimiento humana por el 2003. Claro que la producción de hormona de crecimiento es muchísimo más fácil en bacterias. Las bacterias y otros microorganismos como la levadura
permiten la producción de elementos transgénicos de proteínas incorporadas en su ADN y eso se puede aislar fácilmente. Volviendo al proyecto Genoma Humano en sí, en 1998 surgió un problema. Craig Venter, un científico que trabajaba en el Instituto de Salud de Estados Unidos, funda Celera Genomics, que competiría con el proyecto Genoma Humano, financiado con fondos públicos, y comienza una batalla legal. Celera Genomics pretendía vender suscripciones a su base de datos, hacer publicaciones pagadas y obtener patentes sobre genes humanos y las tecnologías relacionadas. Su presencia amenazó la supervivencia del proyecto Genoma Humano, ya que para ese año había avanzado muy poco en la secuenciación. Al año siguiente, en 1999, se inicia una iniciativa que busca estudiar los polimorfismos de un solo nucleótido. Se encontró que había variantes genómicas en la población humana de un solo nucleótido, así que se comenzó por investigar eso también. Este mismo año, el proyecto Genoma Humano implementó formalmente los principios de las Bermudas, que decían que se debía poner a disposición gratuita en sitios de dominio público las secuencias del genoma humano a medida que vayan saliendo. Esto con el fin de maximizar sus beneficios para la sociedad y evitar la privatización de los datos. Estos principios eran para que las cada vez más abundantes instituciones privadas que se dedicaban a la secuenciación no pudieran patentar o comercializar secuencias genómicas humanas con fines de lucro y obstaculizar las investigaciones futuras. Hubo juicios alrededor del mundo con instituciones privadas que robaban datos de habitantes o de personas en hospitales que donaban sus secuencias, donaban su ADN. Y a medida que iba pasando el tiempo fue evidente que se necesitaban consideraciones éticas. Para afrontar el impacto que tendría en la sociedad el proyecto Genoma Humano, se creó entonces el ELSI, que asegurara que la información no se malinterpretara o se usara para algún tipo de discriminación, como había ocurrido en Estados Unidos con el caso de la anemia falciforme, tras dichos desafortunados de Linus Pauling. También Watson tuvo sus dichos políticamente incorrectos, digamos, bastante racistas y misóginos, así que tuvo que renunciar a la dirección del instituto. ELSI significa Ethical, Legal and Social Implication Research Program. Ahí les puse el link. La página también pertenece al National Human Genome Research Institute. También se contempla el tema del patentamiento de genes. Según la UNESCO, el genoma humano es patrimonio de la humanidad y debe quedar excluido de cualquier apropiación pública o privada. Pero igual, a pesar de esto, las demandas y los juicios seguían, así que en marzo del 2000, me acuerdo de esto, el presidente de Estados Unidos y el primer ministro del Reino Unido de ese momento, Bill Clinton y Tony Blair, anunciaron que Proyecto Genoma Humano y Celera Genomics publicaran simultáneamente el primer borrador del genoma humano, cosa que termina sucediendo en febrero del 2001 en 2 artículos, uno público y otro privado. El anuncio de la Casa Blanca pareció establecer una tregua en la terrible competencia que enfrentó a los científicos del sector público con el equipo privado de Venter. Acá les puse los links a los 2 artículos porque ya son históricos. Y ahí se presentó el primer borrador, que es una secuencia haploide del genoma de distintos individuos. También les pongo un link cuando se cumplió el aniversario de estas publicaciones. Acá cito al genetista argentino Víctor Penchazade, que habla en relación a la presentación de la secuenciación genómica humana en la Casa Blanca. Esto es un gesto de relaciones públicas destinado a llevar tranquilidad a los inversores. Hay muchísimo dinero que se mueve alrededor de esta investigación. Una cuestión fundamental en la disputa ha sido el de las patentes y el tema de quién y cómo va a lucrar con esa información. Abajo les dejo el link a la nota completa, la entrevista a Penchazade. Y para mí es así, para mí es evidente lo que dice, porque basta mirar la nota que le hicieron a Craig Venter. Salió en una revista que no es científica, se llama Business Week. Es una revista que tiene que ver con los negocios, con las inversiones.
Había mucha inversión, mucho marketing alrededor de la secuenciación genómica humana, alrededor de lo que se quería hacer. Así que bueno, tiene más que ver con el mundo de los negocios que con la ciencia, porque ahora vamos a ver que costó un montón con el tipo de secuenciación en su momento. Lo correcto hubiera sido avanzar con las técnicas de secuenciación y luego secuenciar el genoma humano. Costó muchísima plata también. El genoma humano tiene más de 3.000 millones de pares de bases y fue evidente que se iba a tardar varios años con la tecnología de esa época a secuenciarlo. Así que se tuvo la idea de primero secuenciar el ARN mensajero, es decir, el transcriptoma. Extraer los ARN mensajeros maduros sin los intrones de diferentes tejidos, usar la retrotranscriptasa reversa, una enzima que transforma el ARN en ADN complementario, y luego clonarlo para mapearlo en el genoma. Este procedimiento localizó los genes activos en cada tejido que luego puede mapearse. A esta técnica se le llamó EST, Expressed Sequence Tag. Con esta técnica se inauguró el proyecto Proteoma humano. Se tenía evidencia de miles de transcripciones codificadoras de proteínas, más otras miles de secuencias que se esperaban encontrar por observación en homólogos de ratón. Y dado que en ese entonces se creía que un gen daba una proteína, se pensaba que los humanos tendríamos como 100.000 genes. Se hizo un mapa cromosómico con secuencias conocidas y se situaron en los cromosomas, se ubicaron en el mapa. El borrador del genoma humano del 2000-2001 cubrió aproximadamente el 85-90% del genoma. Utilizó principalmente la técnica de secuenciación automática Sanger, el método de terminación de cadena, combinada con una estrategia nueva de secuenciación shotgun jerárquica. Esta técnica, que era rápida aunque no tan precisa, implicaba fragmentar el ADN en pedazos grandes, clonados en bags, que son clones grandes, pueden ser bacterias u otros vectores, antes de secuenciarlos, permitiendo mapear y ordenar el genoma. Para 2003 se firma un acuerdo en donde se establece el uso libre de datos de secuenciación genómica por parte de la comunidad científica antes de su publicación formal. Bajo esta declaración se consagró la responsabilidad colectiva de las agencias de financiación, los productores de recursos y los usuarios de mantener y expandir un acervo común de datos genómicos. Entre los años 2003 al 2006, científicos de Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Nigeria y el Reino Unido trabajaron en el proyecto HapMap, que es el mapa de haplotipos internacional, un esfuerzo integral por identificar SNPs, que son variantes de un solo nucleótido, estadísticamente relacionados con enfermedades frecuentes en seres humanos y respuestas diferenciales a compuestos farmacéuticos. O sea que estudian la diversidad relevante para la medicina. También ese mismo año, el Instituto para el Estudio del Genoma Humano inició ENCODE, que es una enciclopedia de elementos de ADN. También EN3Gene, que es una base de datos que incluye distintas especies. En 2004, el trabajo del proyecto Genoma Humano culminó con la publicación de una secuencia del genoma humano de alta precisión que tenía un error por cada 100.000 bases, que incluía aproximadamente el 99% del genoma eucromático. La última versión de secuenciación humana es de mayo del 2025 y se puede ver las versiones que se van perfeccionando año a año en estas páginas. En 2006, Fire y Melo recibieron el premio Nobel por su descubrimiento del mecanismo de silenciamiento génico que habían publicado años antes. Cierto ARN, el ARNI de interferencia, de doble cadena puede interferir en la expresión del ADN. Este es un mecanismo normal de silenciamiento génico en eucariotas, de control de la expresión génica, esencial para la defensa celular y la regulación génica. Este mecanismo se puede provocar para apagar genes específicos degradando su ARN mensajero. Esto se denomina ARN antisentido. Y en 2007 se publica el primer genoma diploide humano. Recordemos que el borrador era haploide. Y el humano secuenciado fue Craig Venter, quien lo propuso como el genoma de referencia humano. La secuenciación de este genoma costó aproximadamente $100 millones y llevó años. Para ese entonces habían avanzado técnicas de secuenciación masiva,
Así que en el 2008 se llevó a cabo la secuenciación de segunda generación del genoma de James Watson, que costó menos de $1 millón y llevó solo unos meses. Luego de esto se empezaron a secuenciar personas variadas de distintas etnias bajo el proyecto HapMap. Y acá les comparto un montón de proyectos con plataformas propias, con interfaces gráficas en donde se pueden ver los genomas, se pueden ver los transcriptomas de distintos seres vivos, de distintas partes, por ejemplo el cerebro humano, hay un atlas de expresión genética en el cerebro. Todas son de uso público y se pueden consultar libremente. Acá les dejo algunos de los links. También les quiero dejar este que me parece muy interesante, que es el Roadmap Epigenomics Project, que es una base de datos epigenómicos de células y tejidos primarios humanos. Acá se muestran mapas globales de elementos reguladores, patrones de modificación de histonas, accesibilidad al ADN, metilación del ADN, expresión del ARN, módulos reguladores de la actividad coordinada en el desarrollo y sus posibles activadores y represores. Las variantes génicas asociadas a enfermedades y rasgos se enriquecen con marcas epigenómicas específicas de cada tejido, lo que revela tipos celulares biológicamente relevantes para diversos rasgos humanos y proporciona un recurso para interpretar la base molecular de las características fenotípicas. La información epigenómica juega un papel central para comprender la regulación genética, la diferenciación celular y las enfermedades humanas. Observemos la imagen y pensemos un poco en la complejidad de todo esto, porque en cada uno de los círculos que se ve con el tejido diferenciado, en donde se están expresando distintos genes, en donde no solo se expresan en sitios distintos, en tejidos diferentes, sino también en tiempos distintos, porque en ciertos momentos del estado de desarrollo, del momento de nuestras vidas, de lo que estamos haciendo en esos momentos, lo que estamos comiendo, cuál es nuestra actividad física, nuestro estado de estrés. Todo esto cambia la expresión genética. El ambiente, lo que respiramos, lo que comemos, las sustancias químicas que hay en ese ambiente. Todo eso determina nuestra expresión genética. Y no solo se termina ahí, sino que hoy también se sabe que heredamos ciertos genes, cierto grado de actividad en estos genes encendidos, apagados o en diferente grado de actividad, de acuerdo a todo lo mismo mencionado de los ancestros. Así que la cosa es mucho más compleja de lo que se creía anteriormente. Bueno, y todas estas plataformas, todos estos desarrollos, toda esta tecnología y secuenciación ha servido para algunos análisis interesantes. Por ejemplo, se puede hacer una diagnosis prenatal con un análisis de sangre materno. Anteriormente había que hacer una amniocéntesis para observar el cariotipo del feto. Y pensemos que la amniocéntesis es un pinchazo en la panza que atraviesa hasta el líquido amniótico, así que hay cierto riesgo. Hoy con un análisis de sangre que se ha encontrado que la sangre materna tiene pedacitos de secuencias fetales. Entonces se puede analizar esos pedacitos de secuencias y se puede encontrar si el feto tiene una trisomía, una aneuploidía o alguna enfermedad o algo que se sospecha. También se pueden encontrar, mediante análisis de sangre, ciertos marcadores oncológicos, genéticos, que mediante el análisis de sangre, que no es tan invasivo, se pueden detectar ciertos tipos de cánceres que están expresando genes en particular. Y por último, relacionado con los avances de la genética, vamos a mencionar un tipo de defensa procariota ante los virus que se denomina CRISP-Cas. Es una familia de secuencias de ADN que se encuentran en bacterias y arquea y es un sistema de defensa salvando las diferencias de niveles de organización como nuestros linfocitos de memoria. ¿Por qué tienen memoria? Así entre comillas. Porque guardan un fragmento de ADN de virus que las han infectado en el pasado, y esto es varias generaciones en el pasado, antes de que la bacteria o arquea sufra fisión binaria, y lo conservan en la célula, y esos fragmentos de ADN las ayudan a detectar con unas enzimas que se denominan Cas ADN de virus similares. O sea que si aparece un virus cuya secuencia tienen memorizada, lo eliminan con sus enzimas. Y este sistema de defensa es muy interesante porque se puede utilizar artificialmente. Con las CRISP
Cas se puede modificar los genes de las células somáticas de cualquier organismo utilizando endonucleasas asociadas a CRISPR como la Cas9, que es una enzima que corta y pega sitios del ADN. Se puede alterar el ADN. Hoy en día, en realidad se puede alterar también cigotos. Pasa que hoy en día está prohibido alterar la línea germinal de un humano, por ejemplo, pero sí se puede alterar las células somáticas. Y esto sería un mecanismo muy interesante para curar enfermedades genéticas. En la investigación de este mecanismo intervinieron muchos investigadores, pero las que desarrollaron la tecnología para alterar genes fueron la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, que son las que ganaron el Premio Nobel de Química en el 2020 por el desarrollo de la edición genética. Bueno, y cerramos este video. En el próximo vamos a explicar qué es lo que se encontró en todos estos procedimientos que contamos hoy. ¿Qué cambió de la visión que teníamos antes y cuál es el panorama actual? Hasta la próxima.